gracias por estar aquí. Si hacemos una retrospectiva del proyecto Colibrí, ¿qué significó ese proyecto para ti, en tu vida, en tu formación? Ese proyecto, para mí, eso marcó literal un antes y un después, porque a pesar de que yo he sido como muy apegada a los niños chiquitos, como que el convivir tanto con ellas hizo que yo cambiara mi mentalidad, no que las dejara de querer tanto, sino antes como que las entendiera más y entendiera más a los niños chiquitos, porque listo, uno ve un niño chiquito y uno dice, ay, tan lindo y todo eso, tan chévere, pero cuando uno tiene ese choque de realidad con ellos de que se estresan porque no saben escribir, se estresan porque no saben qué hacer, se estresan porque entonces no saben qué crear, no saben cómo hacerlo, porque quieren muchas veces toda la atención y a veces uno tiene que distribuirse. Uno empieza a entender como más el mundo de ellos y uno empieza a decir, a mí me gusta convivir con los niños pequeños, pero al mismo tiempo, qué difícil es ser un niño pequeño, porque muchas personas dicen como no, pero los niños chiquitos solamente tienen que ser felices, divertirse y ya. Pero realmente ellos también cargan como que con un estrés y el no saber qué hacer, cómo hacerlo, cómo darse a entender con las personas más grandes. Y al principio para mí eso fue complicado porque yo estaba muy cerrada a la idea de cómo era un niño pequeño. Y precisamente por lo mismo, porque siempre es como esa mentalidad de que no, ellos lindos, divertirse, ya. Pero entonces al yo ver de que entonces al principio como que no conectaban mucho conmigo y que no sabían cómo hacer las cosas y se frustraban, a veces lloraban, no entendían, solamente querían jugar y uno era como no, pero hay que hacer esto, pero también hay que divertirse, entonces era como muchas cosas. Entonces se fue como el antes, intentar entenderlas y también como uno manejar sus propias emociones para no afectarlas más. Y ya en el después, no, un encanto porque eso hizo que completamente yo viera a los niños chiquitos y dijera, ¿qué mundo? O sea, es un mundo totalmente diferente, es un mundo en el que ellos, a pesar de que tienen una imaginación gigante, también tienen como sus límites precisamente por todo lo que les marca en su entorno. Entonces es como, gracias a eso, ya digamos con mis primitos o los niños chiquitos que veo, ya es como impulsarlos a que ellos no tengan límites, que no crezcan con límites. Eso es lo que el proyecto Colibrí hizo que más como me hiciera entender. ¿Cómo fue la formación durante ese proceso? O sea, ustedes tuvieron un espacio de arte y educación con Georgina Montoya y un espacio de formación en Libro Algo. Vamos con la primera. ¿Qué pasó en esa experiencia de arte con Georgina? Con Jordi, eso fue increíble. Por mi parte, yo amo el arte. El arte transforma, el arte es magia, el arte tranquiliza. Y estar con una persona que tiene ese mismo sentir, para mí fue espectacular. Porque no fue tanto como ese servicio social de que, ay, toca hacerlo para poder pasar, lo que sea. No. Para mí antes era como una salida, como un momento de yo con yo y compartir con más personas de ese mismo sentir. Entonces Georgina nos daba como otra perspectiva también de que el arte no simplemente es como hacer algo bonito, sino lo que uno siente, lo que uno quiere mostrar. Y eso era lo que nosotros teníamos que entender para poder explicarles a las niñas que debían expresar de lo que ellas sentían. Entonces ese proceso con Georgina no fue espectacular, lo repetiría, o sea, único, me encanta. Y no, digamos cuando hicimos el fanzine y ver que hay tantas maneras de hacer un libro, porque esos son libros, sea como sea, el libro arte, como empezamos a hacer cosas locas con hilos, con escarcha, como todo se volvió un caos y al mismo tiempo era chévere, era lindo. Y eso también nos expandía más como nuestra visibilidad a que era el arte, que era un libro. Un libro no solamente pasar páginas y letras, sino también plasmar ideas de texturas, pensamientos de cualquier manera. Entonces, eso es lo que Georgina se centró más en hacer, de conectar con nosotros mismos para demostrar el verdadero sentir de nosotros. ¿Qué otras, qué otras vivencias de la experiencia formativa con Georgina recuerdas? ¿Qué más decimos? No, lo de las cartas, ¿cómo se llamaban?
Eran como Sí, unos, el tarot. Como un no, tarot, las no. que nosotras creábamos Ah, los como de, manifiestos. sí, también, pero no, la que recuerdo mucho, que me gustó mucho cuando lo hicimos, era como decía, el amuleto. Ok. El amuleto porque al fin y al cabo era algo que nosotros creamos y que eso nos recordaba algo bonito, sea de nuestra infancia o algo que nos marcó en nuestra vida. Entonces eso fue muy chévere también, lo que tú decías del tarot, porque al fin y al cabo siento que todos sentíamos que el mensaje literal nos llegaba y nos llenaba. Y era como, ay, lo necesitaba escuchar, lo necesitaba ver, lo necesitaba sentir. El manifiesto también fue muy fuerte para varios, porque, porque en el manifiesto poníamos vivencias que ya habíamos tenido y también que queríamos sentir y vivir más adelante, cosas que nos habían pasado tristes, malas, buenas, lloramos, pero al mismo tiempo fue lindo. No lloramos tanto como por tristeza, sino como por soltar emociones. Y eso hizo que nosotros como que viviéramos más el momento, que nos diéramos cuenta de que todas las cosas que hemos vivido hacen parte de lo que vamos construyendo poco a poco, de que el pasado no simplemente es algo malo que pasó, algo bueno que pasó y hasta ahí, no, es algo que constantemente nos marca y nos dimos cuenta en ese momento. Entonces, chévere. ¿Y recuerdas cómo culminó ese proceso? Con qué producto? Terminamos fue con Hicimos autorretrato y creo que hicimos un libro arte un libro arte. de la vida de uno, ¿recuerdas? Que hicimos un libro arte, primero en parejas, que eso sí fue lo que te dije, que fue un caos, digamos, por ejemplo, el que nosotras hicimos, eso colgamos unos hilos de una lamparita, eso lo conectamos hasta el piso, eso fue lo que hicimos en parejas, que fue como más de exploración. Y ya el que nosotros hacíamos individual, fue como más lo que te decía ahora, de sentimientos, de todo lo que nos marcó nuestra vida, de momentos especiales, como hayan sido, para darles a entender a las demás personas que nos acompañaban que era importante para nosotros, de cualquier cosa, digamos por ejemplo lo mío que yo decía de los números, de que a mí el 7 y el 13 siempre me han marcado y que es algo que una persona puede decir, puede ser los números favoritos, pero hay un trasfondo del por qué esos números siempre me han marcado. Entonces como uno entender cada persona porque mantenía constantemente diciendo algo o porque decía que le llamaban la atención o porque algunas cosas de otras personas como que no les prestamos tanta atención y al final terminamos impresionados de las cosas que habían vivido al ser plasmadas y ya uno observar bien cómo eran como todo ese proceso que estaban teniendo. ¿Qué cambio y qué transformaciones viste también en tus compañeras de las otras nanas en el proceso de arte? Pues como la que más me marcó, que yo creo que fue más notoria, fue Sara. Porque Sara, los niños chiquitos, pues digamos con Georgina, ella era al principio muy cerrada porque ella es una persona que no le gusta mostrar sus emociones, es como muy en lo de ella, no le gusta que las demás personas piensen en ella qué siente. Entonces con Georgina eso al principio era como, ¿y qué hago? No, pero ¿cómo lo hago? No, pero yo no sé, no, pero uno veía a Sara y Sara no hacía, Sara era como, no, ¿y cómo hago? Entonces empezaba a hacer cualquier cosa. Y ya como que en el proceso ella se fue soltando, no solo con ella, sino como con todos. Y empezó como a dejar que nosotros le diéramos la confianza de ella entregarnos como lo que ella sentía. Entonces ese yo creo que fue el que más marcó ese proceso porque Sara era muy cerrada, o sea, demasiado. Sería muy lindo escuchar qué pasó con la formación sobre el libro álbum. O sea, cuando íbamos a la salita de lectura y empezábamos a leer, ahí ¿qué descubriste? ¿Qué pasó en ti? Bueno, ahora que lo pienso es gracioso, porque yo siento que hasta para ti fue tedioso al momento de intentar como explicarnos, o no explicarnos, no, como enseñarnos cómo se le lee a los niños ese tipo de libros. Porque precisamente, lo puedo repetir mil veces, como nosotros estamos con la mentalidad cerrada, entonces nosotros éramos acostumbrados a leer pues con, listo, uno lee medio animado,
pero la manera en que tú lees el libro álbum es increíble y nosotras como que lo intentamos y como que no salía y tú decías, no, hay que expresarlo más, hay que imitar la voz, el sonido. Y nosotras como, ay, pero ¿cómo lo hacemos? Y nosotras éramos como, si lo estamos diciendo, lo estamos haciendo, y tú también como que nos explicabas. Yo siento que ese fue el momento que más marcó también el aprender a manejar el libro álbum. Ahora que lo pienso es gracioso, porque no es difícil. Es de uno entrar en el libro y entrar en el momento. Porque nosotras yo creo que al principio nos costaba, era porque éramos, vamos a leer, hasta ahí. Mientras que eso es más como interpretar, como un sonido. Ay, entonces, ¿cómo es el sonido? Entonces, ahora es gracioso porque ahora uno ya dice, no nos daba porque no funcionábamos de la manera en el que el libro debía funcionar. Entonces, como que las mismas niñas nos enseñaban a cómo hacerlo, porque incluso a veces, como ellas no sabían leer, a veces cogían un libro y eran ellas mismas, hacían las voces y lo hacían hasta mejor que nosotras, precisamente porque ellas apenas están explorando, ellas apenas están conociendo, entonces lo hacen con más imaginación, lo hacen con más interpretación. Entonces eso yo creo que fue una parte también muy bonita de conocer el libro álbum. Esa práctica que se propuso de leerle a la familia, como en esos nichos familiares, preparándose para luego leerle a las niñas, ¿ustedes lo pudieron hacer? ¿Cómo viste eso? Cuando les leímos a las familias, creo que eso fue una motivación mayor, porque nosotras decíamos como listo, es un proyecto, lo vamos a presentar en la feria del libro, chévere, normal. Pero al ver de que como que estábamos cada vez más cerca y ver que los padres estaban poniendo como toda esa fe y esa esperanza en nosotros de que estábamos sacando un proyecto tan grande, como que nos motivó más, o por lo menos así lo veo yo, de que los papás eran como, ay, cómo están creando eso, como tan chévere, cómo las motivaron, o sea, cómo han tenido ese proceso tan lindo de crear algo tan grande. Entonces como que los papás en lugar de dar como caso omiso y decir como, pues una tarea, no, antes ellos nos impulsaban como que más, como que las cosas que decían nos llenaban más. Cuando fuimos también al Museo de Luz y Tejada, o sea, fue muy lindo porque era ver que teníamos el apoyo de los papás y que no estábamos solas. Yo estaba hablando de antes, al principio, ¿te acuerdas que cuando empezaron a leer libro álbum, la idea era que ustedes en la formación le leyeran a sus papás? Es en ese momento. Pues al principio yo creo que varias no lo hicieron. Sí, es cierto. Se notó. Por mi parte sí lo hice pues no con mis papás por la distancia, pero sí lo hice con varios de mis familiares. Y era difícil porque como no eran pequeños, entonces se dispersaban, no ponían atención o hacían cualquier otra cosa, o simplemente era como, pues es un libro de niños, ya, pues decían eso, y es que es un libro de niños, pues, chévere, y hasta ahí. Entonces era gracioso también porque le estoy leyendo, o sea, de lo que ellos decían, en mi caso, me decían, ay, pero eso es un libro de niños, entonces le estoy leyendo un libro de niños a alguien grande. Entonces era como chistoso, pero al mismo tiempo era como, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque al principio no entendíamos como la razón de ser de lo que estábamos haciendo y de lo que iba a pasar. ¿Y qué descubriste en los libros álbum? ¿Qué descubrí en los libros álbum? Que cuando uno está pequeño ve realmente las cosas como son, y que cuando uno está grande uno interpreta las cosas totalmente diferente. O sea, cuando digamos leíamos los libros álbum con las niñas chiquitas, libros que ya habíamos leído solamente contigo, tú a veces nos preguntabas, ¿qué ven acá? Y nosotras éramos muy puntuales, vemos un libro, vemos un celular en esa imagen, mientras que las niñas sí eran como más precisas a lo que estaba pasando. Digamos, decían,
No, pues es que el oso le está diciendo a la mamá y hacían voces y decían que está pasando eso, mientras que nosotros éramos, tú nos decías que está pasando, que ven, y nosotros éramos como que veíamos detallitos, que hay un color azul, que hay esto, mientras que ellas de verdad entendían la pregunta. Entonces, más que todo, el libro álbum nos enseña eso. Sería muy lindo que nos comentaras cómo lograron pasar de unas niñas que leen con las nanas a unas niñas que crean sus historias y las ilustran. ¿Cómo fue ese proceso? Pues al principio cuando íbamos a leer con ellas, chévere, todas felices porque el libro álbum les encantó. Pero mientras pasaba el tiempo, como ya íbamos generando más actividades, entonces ya no solamente leíamos, sino que aparte que leíamos, interpretábamos el libro y hacíamos personajes y jugábamos con ellos. Entonces ellas ya decían, ay, pero otra vez vamos a leer. Decían, ay, otra vez vamos a leer. No, yo quiero jugar. Entonces al principio era súper chévere y mientras pasaba el tiempo, ya eran como, ay, pero ¿por qué vamos a leer? Ay, pero ya leímos. Ay, pero esto. Entonces como que pasar de hacerlas a entender de que no era solamente leer o solamente jugar o solamente lo que fuera, sino como que ellas disfrutaran el proceso, primero fue hacerles entender eso, hacerlas disfrutar. Ya luego, cuando pasamos a hacer la creación del libro, que ellas mismas lo hicieran, siento que eso fue más divertido, se podría decir, para ellas, porque claro, ellas crearon sus personajes como ellas querían. Entonces, listo, nos hacíamos en los grupitos y ellas empezaban a decir, bueno, entonces mi personaje le va a decir mi oso le va a decir a la sirenita que vamos a ir a un paseo a una montaña. Entonces ellas mismas como empezaron a crear eso y al mismo tiempo uno tenía que interpretar y escribir las cosas tal cual como ellas lo decían, porque la idea era que todo fuera de ellas, más no que nosotras las ayudáramos y les diéramos, ay, pero acá pasa esto, no, pero acá pasa lo otro. Entonces siento que eso fue más divertido y como más motivador para ellas, porque no era como sentir una clase normal, porque ellas, yo creo que ya al sentir que estábamos leyendo para ellas, yo siento que ellas ya creían que era como una clase normal que le daba la profesora. Entonces era como mirar, ah, sí, vemos esto. Mientras que cuando estaban en la creación, como que se centraban más en ser ellas. ¿Qué crees que ayudó a llegar hasta feliz término la Feria del Libro? ¿Qué elementos o qué condiciones de todo el trabajo que hicimos nos ayudaron a llegar todas a la feria, todos los 7 grupos, los 7 libros? Bueno, principalmente las niñas, porque si las niñas no hubieran como querido hacer las cosas, yo creo que no hubiéramos logrado ni la mitad de eso. Porque obligar a un niño no es la idea. Hacer algo que un niño no quiere, menos. Entonces, inicialmente las niñas, la actitud que ellas tenían y la motivación que nosotras les dábamos y la tranquilidad de que podían ser ellas. Porque listo, en la casa ellas pueden crear historias, pero muchas veces ¿qué pasa? Los papás no les ponen cuidado o dicen están jugando, vaya juegue, cualquier cosa. Mientras que nosotras les dábamos esa tranquilidad de ser ellas y les prestábamos la atención. Entonces siento que la motivación y la actitud en general fue lo que más nos llevó a que el proyecto saliera como lo esperábamos y hasta mejor. ¿Qué papel juega la escucha en todo ese proceso? En general, no, una muy importante, porque tú nos tenías que escuchar a nosotras, tú tenías que escucharlas a ellas tenían que escuchar para acatar órdenes, de no correr, de centrarse, nosotras teníamos que escucharte a ti, teníamos que escuchar ellas que pensaban, todo, o sea, la escucha fue fue el papel como más central de que funcionaran las cosas también. Bueno, y cuando llegaron al momento de ya creada la historia y a pasar al plano de la ilustración, ¿cómo fue ese proceso de ilustrar sus creaciones? A veces
pues por mi parte, las niñas a veces se estresaban. Se estresaban porque listo, no les contaba el pedacito, se dispersaban, porque una niña pasaba. Entonces luego uno le decía, listo, ya puedes hacer tu partecita, puedes dibujar lo que crees que está pasando, cómo lo viste, cómo lo sentiste. Ellas eran, ay no, pero entonces ¿cómo es? Y no me lo puede hacer la profe, no me lo puede hacer tú, no me puedes. Entonces al principio era eso, pero mediante iban pasando las cosas y nosotras les decíamos como, no, sí, miren, ya casi es la feria del libro, para que le muestren a sus papás, para que le muestren a todos. Entonces ya era como, ay no, sí, hay que hacerlo, ya yo quiero que terminemos. Y a veces eran como, no, pero es que yo ya me cansé, ya no quiero dibujar, yo quiero jugar. Entonces era como una montaña rusa, porque así como a veces querían, a veces decían que estaban cansadas, así como a veces estaban súper contentas porque ya casi llegaba la feria del libro, a veces podían decir, no, pero es que ya casi es y yo no he acabado, a mí me faltan muchas hojas, y así. Súper, ay, animalito. Bueno, ahí hubo un trabajo cuando ya terminaron el libro. ¿Recuerdas un microproyecto que tenía que ver con cartas para invitar a la Secretaría de Educación, los preparadores? ¿Cómo viste ese proceso de convocar público? Ese proceso, a pesar de que fue corto, porque fue relativamente corto, siento que fue muy llamativo. Yo siento que eso también las marcó mucho a ellas, porque era ellas crear literal una invitación formal relativamente para personas importantes, si se les puede llamar así. Entonces era como la emoción, verlas a ellas emocionadas porque iban a llamar a alguien importante, a ver un proyecto de ellas, que muchas personas pueden decir, pues son niñas chiquitas, ¿qué va a hacer? Pero al fin y al cabo ellas le ponían como el empeño y era chévere ver cómo ellas se alegraban por eso. Y bueno, por ese lado lo de las invitaciones, las cartas y los separadores, eso también fue súper lindo porque es ver cómo de la nada también en los separadores creaban hasta una mini historia. No sé, dibujaban un pececito y al lado hubo, no sé, pongamos que un dinosaurio. Entonces listo, ellas decían, no, pero es que el dinosaurio se estaba convirtiendo en un pez, bueno, cualquier cosa. Entonces era ver como que ya ellas al vivir todo el proceso de la creación del libro, como que ya tenían esa mentalidad de que pueden crear una historia en cualquier momento y en cualquier formato. Entonces yo siento que eso también fue muy gratificante. Cuéntanos de la Feria del Libro, ese momento de la Feria del Libro, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó allí? En ese momento yo creo que no me lo creía, o sea, porque no es como que cualquier persona a la nada vaya a decir, voy a ir a la Feria del Libro a sacar un libro, a publicar un libro. O sea, no es como algo que todas las personas hagan, ni algo que comúnmente uno haga. Y que al fin y al cabo fue un proyecto grande. Entonces uno ver que estuvieron tantas personas ahí viendo lo que habíamos hecho, como todo el esfuerzo, como toda esa dedicación y que de verdad había pasado y que no fue como un proyecto con falsas ilusiones, por así decir, porque uno dice, listo, Ana nos dijo que para tal fecha íbamos a ir a la Feria del Libro y uno era, ¿será que sí? ¿En tiempo sí nos dará? ¿Si lo vamos a lograr? No, pero es que la Feria del Libro, donde va tanta gente, y ver que ya estábamos ahí en ese momento con los proyectos, o sea, con el proyecto terminado, eso fue increíble ver que a tantas personas también les gustó. Entonces, o sea, para mí en ese momento, o sea, yo no me lo creía, la verdad. Yo decía, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Y con unas niñas chiquitas. ¿Qué capacidades crees que desarrollaron las niñas durante todo el proceso? ¿Qué capacidades? Unas, yo siento que soltarse a ellas en el sentido de que, digamos, muchas ni siquiera hablaban en los grupos. Que por eso yo también me frustré al principio, porque tenía una niña que no participaba en absolutamente nada. O sea, uno le podía preguntar el nombre y callada. Y no me pasaba solo a mí, yo sé que al resto de mis compañeras también les llegó a pasar con algunas. Entonces yo siento que eso hizo que ellas se abrieran
Y como que no solo a nosotras, porque incluso yo también como el año pasado que estaba en la tarde también las veía y no eran las, o sea, como que no eran las mismas niñas tímidas. Y al finalizar el proceso me di cuenta de que, digamos, esa niña que tanto me angustiaba porque yo quería que ella se soltara conmigo, que por fin lo había logrado. Entonces como que esos pequeños detalles como que se soltó, o bueno, se soltaron, es una capacidad que desarrollaron, yo sé que muchas. O por ejemplo lo que me comentabas de que se les facilitó más aprender a leer. O sea, es algo que uno ve que con pequeñas migajitas, porque al fin y al cabo, listo, ¿no? En el proyecto no fue como que les dijimos aprenda a escribir, no, pero las impulsamos, eso las motivó, entonces las ayudó a que ellas aprendieran más fácil, a que sintieran ese apoyo. Entonces siento que por la parte de la participación mejoraron mucho, por la parte de la escritura también, o sea, en muchos aspectos mejoraron y obtuvieron, porque las niñas que empezaron el proceso con nosotras no fueron las mismas que lo terminaron. Total. ¿Crees que este proyecto impactó en algo a las profes de primero y a las profes en general del colegio? Sí, pues de pronto a las demás profesoras del colegio puede que no las hayan marcado mucho, pero digamos la profe Sandra y la profe Andreli, que lo vieron, lo vivieron y también observaron todo el proceso y el cambio de las niñas, yo siento que las marcó más. Y de pronto también ahora las profesoras que las están viendo en los siguientes grados, porque ven las diferencias de las niñas. Sí. Pero yo siento que a la profe Sandra y Andreli sí las marcó mucho. Súper. Y la última, ¿tú ves alguna relación entre aprender a leer de esta manera, aprender a escribir a partir de la literatura y la formación ciudadana de las niñas pequeñas? O sea, ¿cómo esa experiencia forma ciudadanas desde transición? Pues yo siento que ese proceso sí cambia personas y cuando en un futuro ellas van a ser incluso hasta mejor ciudadanas que nosotros que estamos acá, porque ellas aprendieron que cometer errores no está mal, a lo que todo el mundo ya está sistematizado, todos estamos, cometí un error, no, ¿por qué no? Qué embarrada, no puede ser, mientras que nosotras a ellas les enseñamos de que cometer errores es humano, es normal. Entonces eso las cambia, eso cambia el pensar de ellas, eso las cambia como personas, eso cambia su crecimiento. Cuando ellas crezcan, ellas van a decir, cometí un error, listo, no pasa nada, ¿qué puedo hacer para mejorar? No se van a frustrar tanto, pero van a pensar qué pueden hacer después de eso. También siento que pueden ser mejores ciudadanas o bueno, mejores personas porque aprendieron a comunicar lo que sienten, que muchas personas no sabemos cómo hacerlo y siempre pensamos en qué dirá la gente, para qué voy a opinar si luego me van a criticar, para qué voy a decir esto si de pronto no le gusta a tal persona, mientras que ellas dijeron, si yo pienso esto, lo puedo decir porque es mi pensar, lo puedo decir porque es lo que yo siento, que es lo que mucho les costaba, porque ya se estaban empezando a sistematizar. Qué lindo. Bueno, y que hubo una iniciativa productiva alrededor de la promoción de lectura. ¿Tú sabes algo de eso? De un emprendimiento que hicieron, yo no sé si tú estabas en eso. Era Isabela. ¿Y sabes qué pasó con eso? Pues ese emprendimiento no lo alcanzaron a terminar bien, porque precisamente en el colegio nos estaban poniendo los tiempos muy cortos. Ya. Pero hasta donde lo alcanzaron a presentar, el proyecto se veía divino. ¿Y cómo era? ¿Qué era? Ellos hacían como lo mismo el libro álbum, pero le implementaron hacerlo también con papel reciclado. Entonces es ver que ellas también las marcó, pues que si empezaron a hacer como ese emprendimiento fue porque les gustó, fue porque las cambió, fue porque les puso otra mentalidad.
Pues el proyecto yo no lo conozco a profundidad porque no me correspondía a mí, Ok. pero hasta donde lo alcancé a ver, vi que sí, entonces las marcó un antes y un después, de que les gustó, les llamó la atención y quizás hasta las mejoró en su pensar. Ok. Pero siento que al principio como que solamente estaba, mientras que al yo escribir como no hablan, no opinan, no conectan. Entonces No les gusta leer. entonces como que al yo misma verme y escucharme y leer lo que yo estaba escribiendo, de que como que no estaban ellas como conmigo literalmente, me hacía a mí indagar y pensar en otras formas de hacer de que ellas como que ¿Me conectaran. puede volver a repetir eso? Yo lo grabo aquí. ¿Así? Ah, bueno. Sí, eso a mí me hizo, o sea, yo me acuerdo, porque como te digo, yo el primer día salí llorando, porque ellas no hablaban, totalmente calladas. Y eso a mí me hizo buscar, o sea, yo me acuerdo que yo buscaba, ¿qué puedo hacer para que las niñas, para que niños pequeños, niños de 5 años, lo que sea, como lo buscara, se abran a las personas? O sea, literal, yo buscaba las maneras y yo cada día llegaba, o sea, como que a pesar de que yo estaba frustrada porque sabía de que ellas estaban tan cerradas, yo llegaba con, o sea, a pesar de que yo me sintiera mal, yo iba con una sonrisa, yo jugaba con ellas, yo les decía cómo están, y así no tuviera respuesta, yo decía, eso va a cambiar, eso va a cambiar. Pero, ay, eso de que yo escribía, no hablan y todo eso a mí me ponía a pensar. Y yo decía, ¿será que nunca van a conectar conmigo? Y yo decía, porque el avance de ellas, a que al principio, el avance de ellas era muy lento y como que cuando yo veía que medio hablaban un poquito, como que yo ya sentía paz. Yo decía, ay, al menos hoy me dijeron que estaban bien. Cualquier cosita, pero sí, eso que nosotros escribíamos al final de las jornadas, muy bueno. Y lo de jugar y hacer teatro, cantar. Lo conté la Cantar canción y del jugar. colibrí. Ajá. No, y todas. Ah, bueno, sí. Cuando cantábamos, también el salón se volvía un caos, porque todas salían corriendo, cuando se aprendían las canciones, cuando se aprendieron la canción del colibrí, que todas entonces empezaban a hacer como que estaban volando como un colibrí. Entonces eso era divertido como tanto para ellas como para nosotras, porque era como volver a sentirnos niñas, como en ese entorno. Sí. Y en las dramatizaciones, no, igual porque era verlas ser ellas, literal, solamente ser ellas.